Bien, como siempre les pregunto antes de continuar si tienen alguna duda, alguna consulta. Ingeniero, yo tenía una duda. Eh, Cuando buscamos los valores en tabla, si es que hay algún caso en el que el valor no es exacto, ¿tenemos chance de redondearlo? Usted se está anticipando un poco a lo que más adelante debemos conversar, pero si quiere le voy diciendo. En las tablas se muestran valores discretos, ¿verdad? Es decir, salta de un valor a otro que está a una cierta distancia. Cuando el valor que usted busque no está exactamente o cae entre dos valores, entonces hay diferentes maneras de actuar. Si el valor que usted busca está próximo a alguno de estos que se llaman polos, entonces dejamos que usted lo adopte, el que está más cercano, ¿me entiende? Pero si Claro, la distancia no es tan próxima, entonces usted debe proceder a ejecutar un tratamiento matemático que se llama interpolación. Me imagino que usted la conoce. claro, sí. ¿Ah? Sí, sí. De todas maneras, sobre ello vamos a conversar más adelante, porque dentro del tema introductorio que estamos desarrollando hay una partecita al final que se refiere a comentarios sobre las tablas. ¿Ok? Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, hasta ahora hemos conversado sobre qué es el sistema termodinámico, qué características tiene, etcétera, e hicimos una gran clasificación de los sistemas termodinámicos en sistemas cerrados, sistemas abiertos, y entre paréntesis hicimos un comentario sobre el dispositivo de cilindro y pistón. Bueno, el siguiente asunto, el siguiente paso es tomar un poco más de atención sobre el contenido del sistema termodinámico. Ya dijimos que en general todos los sistemas contienen materia, ¿no? Y en una cantidad que deberá ser medible en todo momento, y entonces por eso hablamos de un contenido de masa. En el momento en que uno esté, eh, digamos, haciendo el análisis. Entonces digo, para tener más conocimiento del sistema termodinámico, se define lo que se llama el estado termodinámico, que no es otra cosa que el establecimiento de un conjunto de características que describen, digamos, cuál es la situación actual de ese contenido de masa o materia que hay dentro del sistema termodinámico. Eh, Esto es algo parecido a como cuando, siempre doy el mismo ejemplo, como cuando uno va a renovar su carnet de identidad y entonces lo que hace es actualizar un conjunto de datos, ¿no? Que están en una cierta base de datos que tiene el registro. Y entonces actualiza la edad, actualiza el domicilio, su estado civil, etcétera, etcétera. Entonces ese conjunto de datos lo identifican a usted en el momento en que está haciendo esa renovación. Algo similar es lo que estamos pensando respecto del estado termodinámico. Es decir, conocer el estado termodinámico es conocer la condición en la que se encuentra la masa que está dentro del sistema termodinámico. Y para ello vamos a tener que usar un conjunto de datos, y este conjunto de datos reciben el nombre de variables de estado, justamente porque permiten identificar la situación o el estado en el que se encuentra.
la masa contenida en dicho sistema. Por supuesto que cuando hablamos de variables de estado, estamos hablando de variables que son físicas. Entonces, entre las primeras variables de estado que vamos a ir conociendo, nos encontramos con tres variables que se llaman variables fundamentales por el motivo que voy a mencionar a continuación. Estas variables son de naturaleza mecánica y naturaleza térmica, por supuesto. Y entonces así nos encontramos con la presión, la temperatura y el volumen. Y digo, a estas variables de estado primerizas se las conoce como variables de estado fundamentales. Y el motivo es que estas variables son medibles directamente, es decir, para determinar el valor de la presión se dispone de un instrumento de medición adecuado que da, digamos, el valor de manera inmediata. Lo mismo ocurre con la temperatura, lo mismo ocurre con el volumen. Y ahora voy a hacer algunos comentarios, digamos, entre paréntesis, sobre asuntos que usted muy probablemente los conoce. Para identificar o simbolizar estas variables, normalmente lo que se hace es usar la primera letra del nombre, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, ingeniero. Ya, el detalle es que la primera letra del nombre la podemos escribir con minúscula o con mayúscula. Y eso tiene un significado dentro de los arreglos que se hacen en la física. Si yo escribo a la variable, la que sea, variable de estado, con minúscula, significa que estoy insinuando de que dicha variable tiene características de ser una variable intensiva. Y por el contrario, si la escribo con mayúscula, entonces lo que estoy queriendo significar es que la variable está informada de manera extensiva. Supongo que ustedes conocen cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Alguien me puede decir? ¿Será que nos los puede explicar, ingeniero, por favor? ¿Me han entendido lo que he dicho, no? Sí, ingeniero. ¿Qué es lo sí, que ingeniero. explique? La diferencia entre lo uno y lo otro. Lo último que Sí, por pregunté. favor. Depende del tamaño del sistema y el otro no, ingeniero. No tanto del tamaño del sistema, porque el tamaño está descrito por el volumen, ¿no? De la masa. De la masa, efectivamente. Cuando una propiedad es intensiva, su valor es independiente de la masa. Es decir, da lo mismo que sea 1 kilo, que sea 10 o que sean 100 kilos. El valor de la propiedad o de la variable de estado, también se llama propiedad termodinámica, se mantiene. ¿Entiende? Pero si la variable es extensiva, su valor resulta proporcional a la cantidad de masa. Es decir, si yo tengo 1 kilo, el valor de la variable será proporcional a 1, pero si tengo 10, será 10 veces más grande. ¿Comprende? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero. Ok. Entonces, de hoy en adelante, para simbolizar estas variables de estado que acabamos de listar, necesitamos usar la letra, ¿no? La primera letra del nombre. Entonces, ¿qué letra voy a poner en la presión? Por supuesto, la letra P. Pero ahora viene la pregunta. ¿Voy a escribir con minúscula o con mayúscula? Dicho Con de otra mayúscula. manera, estoy preguntando si la variable es intensiva o extensiva. Con mayúscula, porque va a ser extensivo. Minúscula, es intensiva. Supongo que la razón de saber que la presión es una variable intensiva, ustedes ya la han conocido en sus estudios de física.
En el caso de la temperatura, surge un asunto muy especial y es el hecho de que debería escribir yo con letra T minúscula, ¿no? A veces escribo con la letra T, digamos, del abecedario griego, pero sigamos con el abecedario latino. Como la letra T minúscula se reserva normalmente para identificar la variable tiempo, entonces acá, como una excepción a la regla, vamos a utilizar la letra T mayúscula, sabiendo que esta variable es intensiva, por supuesto, ¿no? Y luego nos encontramos con el caso del volumen. Y acá, en realidad, tenemos dos versiones de expresión del volumen. Una versión en términos intensivos y otra versión en términos extensivos. Quisiera que me digan cuáles son estas dos versiones, si es que las conocen. Volumen específico. Sí, claro, quiere decir que yo voy a poder escribir el volumen con letra B minúscula o el volumen con letra B mayúscula. Y entonces, cuando escribo con minúscula, le tengo que poner de apellido volumen específico. Y entonces, cada vez que aparezca este calificativo de específico en la variable que sea, usted tiene que recordar que lo que está queriendo, digamos, transmitir es que se trata de un valor en términos intensivos. ¿Correcto? Entonces, para diferenciarlo de la B grande, a esta B grande también se lo denomina volumen total. ¿Ok? Si quieren lo anoto. Esto es específico y esto es total. Entonces está claro de que nos vamos a poder encontrar con estas dos versiones de volumen. Y tal como yo mencioné hace un momento, lo importante que usted entienda de que el volumen total, lógicamente, lo vamos a poder obtener en cada momento si hacemos intervenir el tamaño de la masa, ¿no? Es decir, la magnitud de la masa. De esta manera, el volumen total siempre será igual al producto del volumen específico multiplicado por la cantidad de masa que esté presente en esa condición. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, volvamos al ejemplito que dimos el otro día con motivo del dispositivo de cilindro y pistón, que nos sirva como guía. Entonces decíamos que acá dentro del dispositivo hay una cierta masa M contenida y que vamos a interpretar como sistema termodinámico el espacio que ocupa dicha masa, que sería el espacio interior de este dispositivo, ¿no? Y que cualquier cosa que le pase al dispositivo, si interpretamos al sistema termodinámico de acuerdo con lo que acabo de manifestar, entonces el sistema será entendido como un sistema cerrado. Eso me imagino que quedó claro el otro día. Entonces, resulta que una de las cosas que planteamos es que para que yo pueda decir, bueno, el sistema termodinámico está en tales condiciones o en esta condición inicial, pusimos como característica de que el pistón está quieto, ¿cierto?
A ver, ¿qué implica eso? Si yo quiero determinar el volumen total, o sea, el volumen correspondiente a esa masa M, ¿qué puedo hacer? Si es el espacio ocupado internamente en este dispositivo, ¿qué necesito para determinar ese tamaño de espacio? El valor de la masa. Necesito medir el diámetro del cilindro, ¿cierto? ¿Qué más necesito conocer? ¿La altura? La altura, en este caso, digamos, o la longitud, ¿no? En este caso. Ahora, pero si yo quiero establecer qué valor de H tengo, necesariamente ello implica que el pistón esté quieto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, De otra manera, si el pistón está moviéndose, ¿no? Lo que usted va a hacer es una adivinanza, ¿no? De repente se aproxima a la realidad, pero si se mueve rápidamente, olvídese, ¿no? No va a poder medir nada y entonces usted no va a poder conocer cuánto es, digamos, el volumen total. Entonces acá resulta que las variables de estado, el volumen como el que estamos conversando, volumen total en este caso, la presión, la temperatura y todas las demás variables, tienen un requisito fundamental para su determinación, es decir, para conocer su valor. ¿Cuál es ese requisito? Lo acabo de manifestar cuando he dicho que el pistón tiene que estar quieto. ¿Qué significa ello? Tradúzcalo en términos mecánicos, porque la variable B ¿En tiene que ver equilibrio? con... En equilibrio. En equilibrio. Por ejemplo, usted sabe muy bien de que hay un termómetro de mercurio, ¿no? Que es usado comúnmente en, digamos, en la casa, ¿no? A nivel doméstico. Es algo de uso común. Que sirve para medir la temperatura corporal, ¿no? Para saber si la persona que tiene algún problema está con fiebre, no está con fiebre, en fin. Y ahora se ha puesto muy de moda estos medidores a distancia, ¿verdad? Con rayos infrarrojos que se usan en las tiendas o en los lugares donde hay aglomeración de gente. Pero volvamos al caso del termómetro común que se usa, digamos, a nivel doméstico. O cuando usted va a una clínica y la enfermera le dice, a ver, póngase el termómetro debajo del brazo y manténgalo ahí un rato, se da unas vueltas y vuelve y entonces recién puede hacer la lectura de temperatura. ¿Por qué el procedimiento es así? Pregunto, ¿por qué usted no se lo pone bajo el brazo e inmediatamente lo saca para leer la temperatura? Porque el termómetro tiene que tomar el calor del cuerpo. Sí, efectivamente, tiene que tomar el calor del cuerpo y modificar su lectura, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a un equilibrio, ingeniero. Hasta que entre en equilibrio con el sistema medido, en este caso el cuerpo, ¿no? Es decir, que si yo coloco acá en el dispositivo de cilindro y pistón un termómetro, yo tengo que esperar que haya una interacción entre el sistema y el termómetro hasta que se traduzca eso en una condición de equilibrio. ¿Y cómo se detecta la condición de equilibrio? Cuando el nivel de mercurio en el termómetro ya no se mueve, ¿no? ¿Cierto? Por eso es, digamos, la espera. Bueno, al fin de cuentas, todo lo que estoy diciendo nos conduce a algo que es de suma importancia, y es que los valores de las variables de estado demandan
para su determinación que el sistema se encuentre en equilibrio, por supuesto, tanto térmico como mecánico, internamente y en relación con el medio exterior. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, acá el termómetro que hemos dibujado en el dispositivo de cilindro y pistón es parte del medio exterior y es con relación a esa parte que estamos esperando que se efectivice el equilibrio térmico. Entonces, anotémoslo así. Equilibrio térmico, pero también equilibrio mecánico. Y si quieren para más claridad del asunto, vamos a decir que un sistema termodinámico se encuentra en equilibrio térmico cuando su temperatura es uniforme e igual a la temperatura del medio exterior. ¿Correcto? Y el equilibrio mecánico no vale la pena que lo repita porque ustedes lo han estudiado muy bien cuando vieron el tema de mecánica. A ver, hasta acá quisiera saber si tienen algún comentario. Ningún ingeniero. Lo importante es que usted asimile que cuando hablamos de variables de estado, estamos hablando en realidad de valores que traducen una condición particular de equilibrio del sistema y su medio exterior. Eso es de suma importancia porque si por algún motivo, por ejemplo, el pistón estuviera moviéndose, entonces usted no puede medir la altura H y no me puede decir cuánto es el volumen, porque es que está cambiando, ¿no? Y más aún si el cambio ocurre muy rápidamente. Entonces hay que esperar que el sistema se equilibre para poder informar. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que esto es una ventaja o una desventaja? Es decir, la necesidad de que el sistema esté en equilibrio para que yo pueda elaborar un informe de las variables de estado. ¿Qué opina? Podría ser una Podría, ventaja. tal vez ¿Favorece desventaja o por... no favorece eso el análisis termodinámico? ¿Qué cree? Sí, debe favorecer, solo debe ser complejo, claro, el llegar a un equilibrio, Porque pero también favorece. puede A ver, favorecer por las variables que tiene usted. este asunto que yo les estoy preguntando, lo vamos a tratar de poner un poquito más claro en base a lo que a continuación voy a decir. Previamente voy a comentar otras cosas. Resulta que con los correspondientes ensayos hechos en laboratorio, etcétera, se pueden ir determinando los valores de las variables de estado, estas que son medibles, por supuesto, ¿no? Lo que da lugar a que después ese conjunto de datos para diferentes situaciones de equilibrio del sistema sean traducidas en forma de tabulación, que me estoy refiriendo a lo que hace rato me estaban preguntando, o también esa información puede ser puesta de manifiesto en forma gráfica. Eso da lugar a que podamos volcar los datos de las variables de estado en diferentes tipos de graficaciones. Por ejemplo, a ver, acá voy a dibujar otra vez el dispositivo de cilindro y pistón. Escucha muy feo, fea la línea.
pero recordando lo que tuvimos, lo que vimos el otro día, ¿recuerdan? Cómo el sistema pasaba de esta condición, que la podemos llamar condición inicial, condición de equilibrio inicial, a esta otra condición que la podemos identificar como condición final, luego de haberle colocado el peso P al dispositivo y sobre el pistón. Entonces, si disponemos de estas dos condiciones de equilibrio, digamos la condición inicial, y entonces estaríamos en una situación en la que podemos informar sobre cuánto es la presión, cuánto es la temperatura, cuánto es el volumen específico, el volumen total. Y entonces, ese conjunto de datos los podemos volcar, decía, en un tipo de representación gráfica. Ahora, ¿cuál es digamos, el modo de representación gráfica más común que usted hubiera conocido? El más conocido, ¿cuál es? El modo de representación gráfica más conocido. Porque hay distintas maneras de construir gráficos, ¿no? Pero este es un clásico. ¿Cómo? Presión, volumen. Ya, no me refiero a qué tipo de variables son las que va a poner en el gráfico, sino me refiero a qué tipo de graficación es la que usa comúnmente. ¿El sistema cartesiano? Sistema cartesiano, eso es. Claro, con una característica, ¿no? Que es la que estoy mostrando en el dibujo que acabo de hacer. Que las variables se toman por pares, ¿cierto? Y las otras variables quedan como valores paramétricos para lo que yo represente en el diagrama. Por ejemplo, un caso que va a ser, digamos, típico de representación gráfica en esta materia es el caso en el que, por ejemplo, podamos representar valores de presión en ordenadas y valores de volumen específico en abscisas. Entonces, como para cada estado termodinámico, yo voy a tener un conjunto de valores de presión, temperatura, volumen específico, etcétera, porque hay más variables de estado, yo puedo volcar esos datos para cada estado termodinámico en una representación como por ejemplo la que estoy mencionando. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que en el estado inicial yo tengo una presión inicial P sub I y un volumen específico inicial V sub I. ¿Cómo hago para volcar estos datos al tipo de representación gráfica de coordenadas cartesianas? ¿Cómo hago? Quiero que me describan cuál es el procedimiento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con las ordenadas y con las abscisas? Es decir, este valor P sub I, ¿dónde lo voy a ubicar? Para eso necesito construir en la ordenada ¿una qué? Que me permita saber dónde están ubicados los distintos valores. ¿Cómo se llama eso? ¿Una escala? Una escala. Entonces, construida la escala, que normalmente es una escala lineal, pero que pueden haber otras opciones, como por ejemplo la escala logarítmica, entonces yo ubico el valor y trazo una línea, el valor de la presión, por ejemplo, y trazo una línea paralela al eje de las abscisas. Lo mismo hago con el volumen específico y trazo una línea paralela
al eje de las ordenadas con el valor de B sub i. Y entonces, como resultado de estas dos líneas, me encuentro con ese punto resultante del cruce de las dos líneas, ¿no? La intersección, ¿cierto? Y entonces digo, este punto, al ser consecuencia del valor P sub i y del valor B sub i, representa al estado termodinámico I inicial. ¿Lo ven? Por lo tanto, ya vamos obteniendo algunas conclusiones de lo que estamos planteando. Cualquier punto en este tipo de diagramas donde estén consignados los valores de variables de estado, por pares, por supuesto, va a representar, cualquier punto, digo, va a representar un estado termodinámico y por lo tanto una condición de equilibrio termodinámico. De la misma forma, si en el estado final yo establezco un valor de presión P sub F y un valor de volumen específico B sub F, entonces también los puedo volcar acá. Dígame dónde voy a marcar P sub F. ¿Por encima o por debajo de P sub I? Por debajo, ingeniero. ¿O qué le está ocurriendo al sistema termodinámico como consecuencia de haberle colocado el peso P? Se está Aumenta la comprimiendo. presión, Ingeniero. se queda La encima. presión Se está comprimiendo, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a marcar el valor P sub F? Por encima. Por encima. ¿Qué le está ocurriendo al volumen? Está disminuyendo. Está disminuyendo. Entonces marco el volumen y obtengo como resultado el punto F. ¿Lo ves? Y otra Sí. vez repito hasta el cansancio la historia de que tanto el punto I como el punto F están describiendo o traduciendo condiciones en las cuales el sistema termodinámico está en equilibrio. Es más, le añado equilibrio que debe ser térmico y o mecánico. O sea, un equilibrio de temperatura, un equilibrio de fuerza, equilibrio de momentos de fuerza. ¿Ok? Entonces, fíjense que el sistema termodinámico se encuentra en el estado I, en esta situación. Pero cuando le pongo el peso P, ¿qué es lo que está ocurriendo en el sistema o entre el sistema y el medio exterior que hace que el pistón se mueva y termine en esta condición F? No sé si me captan lo que estoy preguntando. Lo pongo de otra manera. ¿Por qué razón el sistema termodinámico pasa del estado I al estado F? ¿Cuál es el motivo? La Por el temperatura del peso que se estado. añadió, No, no es la temperatura. el peso que se le añadió, La ingeniero. presión. Claro, el peso que se le añadió. A ver, para aclarar un poco más la figura, fíjese que si este es el pistón, este es el pistón, entonces el pistón está quieto porque hay una fuerza que actúa así, que es igual que la fuerza que actúa así. Quiero que me describan a qué se debe la fuerza que actúa de arriba hacia abajo, que tiende a que el pistón se mueva hacia abajo. Tiende. ¿A qué se debe? A la presión atmosférica. A la presión atmosférica, ya pongamos así, presión atmosférica, que multiplicada por el área del pistón genera una fuerza hacia abajo. ¿Nada más? ¿No se les ocurre nada más? La gravedad, ingeniero.
¿Qué estoy anotando? Presión del pistón. parcial. ¿El peso del pistón? ¿O vamos a considerar que no tiene peso, o que el peso es despreciable? Pero en general el pistón tiene cierto peso, siempre y cuando este dispositivo esté dentro de, esté en la Tierra, pues, ¿no? En la Tierra, planeta, ¿no? Ok, ¿cuál es la fuerza que contrarresta haciendo que el pistón esté quieto, actuando de abajo hacia arriba? ¿O qué se debe La presión interna, ingeniero. a esto? ¿Lo ves? Entonces, el pistón no se está moviendo porque hay un equilibrio perfecto entre estas fuerzas, que además son colineales y por lo tanto tanto la suma de momentos de fuerza es cero, ¿no? O sea que se cumplen las dos condiciones que demanda el equilibrio mecánico. Ok. Ahora, cuando yo añado el peso P, ¿qué es lo que estoy provocando? Un desequilibrio. Un desequilibrio, es decir, estoy haciendo crecer esta fuerza, ¿no? Porque le estoy añadiendo el peso P. ¿Lo ves? Entonces, momentáneamente esta fuerza de arriba hacia abajo se hace más grande que la de abajo hacia arriba y por eso el pistón se mueve hacia abajo. Pero a medida que el pistón se va moviendo hacia abajo, ¿qué ocurre con la presión? ¿Lo ves? En el sistema. Aumenta. Va aumentando y va aumentando, entonces significa que esta fuerza va creciendo y llegará un momento en que vuelve a equilibrar a la fuerza que se generó después de poner el peso P. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, cuando la presión alcanza este valor, P sub F, este valor multiplicado por el área del pistón iguala a todo esto que tenemos actuando de arriba hacia abajo. Se genera la nueva condición de equilibrio mecánico. Bueno, lo importante de lo que estamos diciendo es que si por algún motivo se presenta un desequilibrio en el sistema termodinámico, sea este de naturaleza térmica o de naturaleza mecánica, entonces el sistema va a cambiar de estado. ¿Lo ves? En este caso particular pasa del estado I terminando en el estado F. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a decir que este cambio de estado que lleva al sistema de la condición I a la condición F, este cambio de estado termodinámico, no es otra cosa que lo que vamos a denominar de hoy en adelante